Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. ¡Yeah! ¡Qué familia más bonita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Sí! Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Yeah. No hay sentido sin la acción comprometida. Hola familia peregrina, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es importante esta reunión de amigos de cada semana en la que podemos conversar con gente que anda en el camino. Por eso se llama Familia Peregrina. Desde aquí, desde el Compañerismo Bautista Cooperativo, te saluda Rubén Ortiz. Hoy es muy, pero muy especial lo que nos espera, porque yo creo que es la persona con la que estamos hablando desde más lejos. Estamos conectados con alguien que está nada más y nada menos que a 9,000 kilómetros de distancia y está en Kiev, en Ucrania, y es una de las miembros del personal de campo, como en algunos otros grupos dirían una misionera, un miembro del personal de campo del Compañerismo Bautista Cooperativo, y nos da gusto conversar con Guillermina o Mina Podaiskaya, y estoy tratando de decir bien el nombre y ella nos va a decir porque el nombre es mucho más largo que eso. Mina, siéntete bienvenida a la familia latina de CBF. Qué gusto escuchar de ti, hacía mucho tiempo que queríamos hacerlo. Muchas gracias. Sí, soy Guillermina de Montalvo Podaiskaya, pero para acortarlo me dicen Mina. Sí, yo creo que vamos todos a usar el Mina mucho más frecuente y recuérdenlo, porque Mina siempre es muy activa en nuestras asambleas anuales, en cada evento que tenemos, y cuando tenemos cosas de latinos por ahí aparece Mina. Y yo el primer año yo me preguntaba, ¿y cómo es esto? Porque a Gennady yo lo conozco, tu esposo, por ser una persona de allá, de Ucrania, cuando de pronto veo que eres mexicana, y yo me asombré hace unos años atrás y hemos seguido lo que ustedes hacen por allá. Así que estamos aquí para conversar un poco acerca de ti, de Gennady, de su trasfondo, desde cuándo sirven en CBF como personal de campo y cómo llegaron ustedes a servir en Ucrania. Eso para mí es muy, muy interesante. Bueno, tenemos 18 años viviendo en Kiev, en la capital. Venimos porque sentíamos un llamado independiente cuando éramos solteros, cada uno sentíamos un llamado del Señor a servirle de tiempo completo, o sea, profesionalmente. Y fuimos al seminario, yo fui al seminario bautista teológico que está en Louisville, Kentucky, y ahí conocí a mi esposo que había llegado junto con otros 8 rusos que iban a estudiar por un año en un intercambio, pero a él le piden que se quede y abra una misión con judíos que eran inmigrantes de la Unión Soviética. Entonces, cuando él se regresa y se queda ahí, pues empezamos a noviar y después de habernos conocido por 2 años, nos casamos. Entonces, pasaron 10 años, tuvimos 3 hijos y terminamos la maestría en divinidades y empezamos a orar para saber dónde servirle al Señor. Entonces, estamos dispuestos a ir a cualquier lugar. Yo en ese entonces, en cuanto me casé, yo empecé a estudiar ruso, porque no sabía ruso antes de eso. Pero ya había yo estudiado 2 años, teníamos un ministerio donde todos hablaban ruso, nos cambiamos a una vecindad, una colonia donde toda la comunidad era rusa, así que todo el mundo hablaba ruso y eso me ayudó muchísimo porque cuando yo llegué aquí a Kiev, yo ya estaba acostumbrada a oír el ruso. Entonces, cuando el Compañerismo Bautista Cooperativo nos ofrece que trabajemos con ellos, nos enseñan muchas plazas y nos dicen, ustedes pueden escoger en todas partes del mundo, pero escojan primero que nada separados, no juntos como pareja. Y después vamos a ver qué escogió cada quien. Van a escoger el primero, segundo y tercer lugar como prioridades. Entonces, nosotros oramos, cada quien escogió y mi esposo y yo, los dos escogimos a Kiev como primer lugar.
Entonces, nos dijeron que sí, estaban muy contentos. Ellos realmente querían que viniéramos aquí, pero no nos querían decir. Querían que nosotros escogiéramos. Y pues aquí se abrió la puerta y nos venimos aquí sin conocer a nadie. Yo nunca había estado en Kiev. Mi esposo había estado aquí hace muchos años porque su hermano sirvió en el servicio militar. Pero claro, era otra ciudad desde ese entonces, de cuando mi esposo vino. Entonces venimos aquí sin conocer a nadie. Y ya están 18 años en Kiev. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos un poco acerca de Ucrania. Sí, Ucrania es un país independiente ahora. Era una de las repúblicas de la Unión Soviética. Rusia es otro país. Mi esposo nació en Rusia, en el sur de Rusia, que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es frontera con el país de Georgia. Por ahí, en las montañas caucásicas, es donde él nació. Desgraciadamente, hay una guerra entre los dos países y Rusia invadió dos áreas, dos estados de Ucrania donde ahorita hay guerra y hay gente que muere todas las semanas. Entonces, es importante hacer la diferencia que Rusia es otro país, Ucrania es un país independiente ahora, pero son muy parecidos y hay muchos rusos que viven aquí y hay ucranianos que viven en Rusia. La cultura es muy semejante. El idioma es un poquito diferente, el ucraniano, que el ruso. Es como que 50% es igualito y el otro 50% es completamente diferente. ¿Eso sería algo así como la diferencia entre el portugués y el español? Para a ver si lo entendemos. Más o menos, sí. Ajá, algo parecido. Sí, porque nos entendemos. Pero aquí en la capital la mayoría de la gente habla ruso. Aunque se estudia en ucraniano, se habla en ruso. Y tú llenas los papeles todos y puedes llenarlos en ruso o los puedes llenar en ucraniano, no hay problema. Estoy tratando de ver cómo me ubico y cómo nos ubicamos todos, porque es una realidad muy diferente a la nuestra. Sí. Así que cuéntanos un poquito de la cultura. ¿Cómo es, por ejemplo, aparte del idioma que nos ha hablado ahora, qué tal la cultura, qué tan diferente es a nuestra cultura en América Latina y cómo ha sido tu adaptación propiamente? Yo tengo mucho interés en conocer porque tú vienes ¿de qué parte de México? Yo vengo del norte, soy de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua. De Chihuahua. Sí. Qué bien, bravo, bravo. Sí, y nosotros decimos, arriba el norte. Arriba el norte, así mismo es. Pero, ¿qué tan diferente con Ucrania? Comidas, modos de vida, porque ustedes tienen unos inviernos muy fuertes ahí, ¿verdad? Ha sido bastante complicado eso para ti. Yo me acuerdo que la primera vez que llegamos en diciembre 13, y había una nevada, pero pesada, que hacía mucho tiempo que no les nevaba tanto. Entonces, yo me acuerdo que yo veía afuera y estaba todo gris y no sabíamos qué hora era, porque se veía igualito a las 4 de la tarde que a las 4 de la mañana y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y yo veía el piso afuera y lo único que veía era hielo y nieve, pero no sabía qué había abajo. Y yo le decía a mi esposo, pues, ¿qué hay allá abajo de ese hielo? Tienen como zacate o jardín, tienen tierra, tienen piedras, tienen cemento, porque no se veía. Y yo me acuerdo que después de varias semanas de no ver el sol, yo decía, pero ¿cómo es posible que la gente viva sin sol? Con razón los aztecas adoraban al sol porque pues te da vida. Entonces lo que yo hice es que pinté un sol en la ventana de la cocina y pinté unas florecitas para poder ver sol porque a mí se me hacía muy deprimente no ver el sol. Y yo decía, Señor, se me hace que te equivocaste, me mandaste al país equivocado, yo necesito más sol, o me mandas el sol o me cambias el país. Wow. Pero llegó la primavera y hay muchas flores, todo verde, todo hermoso. Hace un verano, es muy caliente aquí, es muy bonito, pero es muy corto. Ah, sí, es corto, pero es bueno. O sea, hay buen calorcito. Es bueno, sí. Te puedes broncear bonito en los 2 meses cortos que hay de verano. El invierno es largo, nos puede empezar a nevar desde noviembre, de seguro en diciembre llegan las nevadas, empieza el frío. Y lo que pasa es que no se derrite la nieve. Entonces, desde diciembre cae nieve sobre nieve sobre nieve y se congela y sigue cayendo la nieve. Entonces, uno ve la nieve desde diciembre hasta marzo.
Eso hace que tú sientas que tienes frío simplemente porque ves la nieve. Porque yo le decía a mi esposo, si hay nieve afuera, quiere decir que está frío, porque si en México no hay nieve afuera, pues quiere decir que está caliente. Sí, mi esposo decía, no, pero si no estamos a menos nada. El termómetro no dice menos. Yo le decía, pero yo no necesito termómetro. Yo veo la nieve y automáticamente tengo frío. El problema más grande es que si uno no tiene unos zapatos que están insolados con piel, se te pueden congelar los dedos. Eso es peligroso. Entonces, es importante comprar buen zapato y traer buenos guantes cuando baja mucho la temperatura. Entonces, si se te hace la piel dura, lo que hay que hacer es ponerse vaselina en la cara cuando uno sale, o si no, se te pone como que te raspaste la cara, se te pone roja y te arde. Entonces, los fríos son medio pesadones. Sí. Lo otro que es importante es que si uno ve a la gente rusa en la calle, o a la gente eslávica, ¿verdad? A la gente ucraniana, la gente es muy seria, muy, muy seria. Porque bajo de la Unión Soviética, uno no podía enseñar las emociones. Y si uno era muy hablador, llamaba la atención. Y el llamar la atención, y si tú eras así como que muy contento, lo que pasa es que ellos pensaban que tú eras una espía y te mandaban a un espía para ver por qué estás contento si no hay ninguna razón de estar contento. Entonces los cristianos también son muy serios y la gente cree que por eso las culturas son muy diferentes. Pero una vez que la gente ya está en casa, en familia, con amigos, hagan de cuenta que son latinos, se ponen a hablar, se ríen, cantan, todo normal. Pero en la calle uno no puede andar sonriendo, riéndose, hablando recio, nunca. No. Nunca haces nada para llamar la atención. Qué interesante. Tal vez la persona que hace algo para llamar la atención es porque está borracha. Podría pensarse, sí. ¿no? Y cuando alguien se cae en el hielo, no gritan. Se caen calladitos. ¿Y no se ríen? No, y yo si me caigo, yo pego un grito tremendo, me da una risa y luego no me puedo parar porque me da mucha risa. Entonces les digo, espérense, dejen terminar de reírme y luego ya me voy a poder parar. Entonces mi esposo se va así que para adelante, lejitos de mí. Sí. Le digo, no te preocupes, vete para que no te dé vergüenza. Ay, mira, me divierto mucho con todo esto. Ciertamente son países de mucha diferencia cultural con nosotros y a la misma vez tienen unas delicadezas especiales. Yo conozco mucha gente rusa, si habiendo sido cubano, pues estudié con profesores, tenía profesores de música, de artes rusos y conocí un poco de la cultura rusa. Y yo admiraba mucho que hay unas delicadezas muy grandes. Por ejemplo, en las personas que conocí de diferentes países de la antigua Unión Soviética, igualmente son muy amantes del buen arte, de la música clásica. Por ejemplo, ¿cómo no admirar los grandes compositores cuando sale una música como El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky u otros grandes, el Puño Poderoso, Los Cinco rusos, los grandes compositores rusos, las pinturas igualmente. Me maravilla mucho lo que me cuentas, cómo se aplica eso un poco al tema religioso. ¿Cuál es yo sé que hay una gran cantidad de cristianismo, sobre todo ortodoxo, todavía se mantiene la posición dominante de la Iglesia Ortodoxa ucraniana allá en Kiev, donde vives? Sí, la mayoría de la población es ortodoxa. Son gente muy espiritual, todos se consideran cristianos. No siempre van a la iglesia, no siempre oran, no siempre leen la Biblia, ni siquiera tienen Biblia, pero sí es gente que está muy apegada a Dios. También lo interesante en el área cultural, que a mí me sorprende mucho porque no es así en México, es que los niños desde la primaria tienen que tener clase de música. Y hay una escuela de música en cada región que está cerca de la primaria, como a una cuadra. Entonces los niños estudian sus clases normales en la primaria o en la secundaria y se van después a la escuela de música. En la escuela de música, mis hijos estudiaron en escuela ucraniana, entonces les tocó música. Yo pensaba que era como que 1 hora, 2 veces por semana y se acabó. No, eso era que 3 horas por semana era el instrumento, 2 horas por semana se le agrega el canto y 1 hora por semana se estudia la cultura. Primero es ucraniana y después se les agrega 2 horas por semana la cultura
música, pues, ucraniana y rusa. Se lo agrega. Bienvenida a mi infancia. Esa fue mi educación igualita, porque nosotros teníamos el modelo ruso.